Hola, mi nombre es Lisbeth Avendaño López y en este video les hablaré sobre cuáles fueron las reacciones de las potencias extranjeras ante el derrocamiento del régimen porfirista. Y bueno, esta reacción se divide en 7 etapas. La primera etapa, vemos que las potencias extranjeras creen casi imposible que exista algún grupo o algún partido que pueda derrocar el régimen porfirista, pero lo existió y fue el partido antirreeleccionista. Dio fin al régimen mexicano porfirista, que duró al menos 3 decenios. Y bueno, las potencias extranjeras veían que en las reelecciones de México era improbable que algún otro opositor ganara. Pero llegó Francisco y Madero. Y con eso Estados Unidos creyó que él sería como uno de los tantos opositores anteriores que Díaz había tenido y que terminarían muertos. Terminó muerto, pero no en ese momento. Esa es la primera etapa. En cuanto a la segunda etapa, tenemos un estado de alerta de parte de los Estados Unidos y de Europa, ya que ellos estaban muy interesados en que toda esta reconstrucción diera estabilidad interna lo más rápido posible. Eh, También estaban muy preocupados por esta ola de nacionalismo. Buscaban que la Embajada de los Estados Unidos y las legaciones de Europa, con la ayuda del secretario de Relaciones Exteriores, protegieran políticamente, militarmente a los ciudadanos extranjeros que residían en tierras mexicanas, ya que tenían miedo de vivir en esas zonas que estaban siendo controladas por estas nuevas autoridades que tenían el control. Para 1918 había una presión extrema de parte de los embajadores, tanto estadounidenses como europeos, porque ya querían que se acabara este caos político. Estados Unidos buscaba que se regresara esta estabilidad que ellos tenían con el gobierno mexicano anterior. En cuanto a la intervención agresiva de Estados Unidos y Europa, contra México obviamente, ellos buscaban restablecer el orden y la ley de la zona que es la periferia de México con Estados Unidos, que se veía más afectada. Estados Unidos rechazaba totalmente a Francisco y Madero. Ese gobierno creía que Madero era una persona que no alcanzaba estándares que ellos buscaban, pensaban que era una persona débil. Y bueno, pues Estados Unidos y Europa buscaban un poco más como negociar con este nuevo régimen. Y sobre todo Europa era, sí, lo siento, no. Europa eran los que buscaban eh, negociar más con este régimen. Estados Unidos estaba negado, ellos sí, no buscaban negociar. Era Europa los que buscaban negociar. Eh, en 1913, en la segunda semana de febrero, se intentó hacer un golpe militar en la capital de México. Se dice que esta fue organizada por Félix Díaz y Bernardo Reyes, pero estos estaban en prisión. También se dice que el embajador de Estados Unidos estaba coludido y apoyando a este grupo. Por otra parte, también se cuestiona el apoyo de un grupo de ministros europeos. Estos buscaban presionar a Madero para que renunciara. Buscaban poner a Félix Díaz en esta reestructuración o esta restauración. Esto fue posible gracias a Victoriano Huerta. Él en ese entonces era vicepresidente y fue que ayudó a que pudieran asesinar a Francisco y Madero. Obviamente los representantes de Estados Unidos y de Europa perdonaron y justificaron y condonaron a Victoriano Huerta, e incluso le dieron apoyo político, económico y militar para la dictadura de Huerta. Para la cuarta etapa podemos ver que las diferencias entre las potencias extranjeras y los europeos salían a la luz, ya que Estados Unidos
creía que la democracia era para todos los países, desde China hasta México. En cambio, Europa creía que no, que México no era capaz de sostener la democracia. Bueno, en la etapa 5 tenemos este auge intenso de nacionalismo, que gracias a esta caída de la dictadura y la intervención de las potencias, se empieza a notar la presencia de Venustiano Carranza, que en ese entonces era gobernador de Coahuila. Él tenía un nacionalismo político y revolucionario muy fuerte. Con esto vemos el lema de México para los mexicanos. Las políticas de Carranza eran un tanto nacionalistas, pero la intervención de Wilson en cuanto al gobierno de la Vuelta ayudó muchísimo a Carranza para tomar lugar en el gobierno del país. Bueno, gracias a la Gran Guerra, Europa ya no se veía tan inmiscuida en los asuntos de México, pero Estados Unidos sí. Y en la promulgación de la nueva Constitución de 1917, Wilson ya no estaba interesado en esos asuntos. Pero Washington seguía buscando que los principios de nacionalización no afectaran a los extranjeros. Por ejemplo, con los depósitos petroleros o a la explotación de las tierras con la reforma agraria, que se buscaba un beneficio para los campesinos. Los europeos franceses perdieron el interés en México, los alemanes, después de la Gran Guerra, ya que estaban enlistados en la lista negra, pues ya no eran un poco importantes, por así decirlo, pero los españoles eran los que tenían un gran número de colonias extranjeras aquí en México. Por otra parte, Obregón entrega el poder a Plutarco Elías Calles. Las relaciones entre Europa, Estados Unidos y México parecían normalizarse un poco. Pero pronto, con la guerra civil en Nicaragua, México apoyaba a los liberales y Washington a sus enemigos. Esto crea una nueva etapa de conflictos entre México y las potencias extranjeras entre el 26 y el 27, y se tuvo una disputa acerca de la legislación del petróleo. Esta se buscaba tener un límite de 50 años a las concesiones petroleras otorgadas antes de 1917. Obviamente las empresas británicas, holandesas, estadounidenses rechazaban estas presiones porque tenían en la mira a Venezuela, ya que esta se creía que tenía un poder superior en cuanto al petróleo que México. También se ve como el nacionalismo mexicano se creía que era un enemigo peligroso. En 1927 se había una tensión entre México y Washington, pero se buscaba una salida pacífica con el arbitraje internacional. Llega un nuevo embajador de Estados Unidos llamado Monroe. Y bueno, pues con las instrucciones del presidente de Estados Unidos de no querer guerra con Estados Unidos, busca negociar mucho con México. Y sí, gracias a su buena actitud, estos hacen que México declaran inconstitucional la ley petrolera y que modificara el acuerdo. Esto para evitar la acusación de retroactividad. Y con esto, y gracias a la participación de Monroe, se dan por terminadas estas diferencias entre Estados Unidos y México. Y bueno, eso es todo. Bye.